Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Muda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Les saluda Doris Villavicencio. Estamos listos, mi querido Rubén. Muchísimas gracias por estar aquí, mi maestro Rubén Alvarado. Muchas gracias por provocar este encuentro y este encuentro tan bonito con un libro tan bonito. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Doris, qué gusto saludarte. A los A los tiempos, que años. decía mil disculpas. Yo, por mi culpa, por mi culpa, Por mi por mi acto gran de culpa. contrición, pero así Sí, me sí, sí, gusta, sí, sí. pero bueno, Yo sé que te este, arrodillaste en piedras. sí, pero en cambio, fíjate, feliz porque, primero porque no traes las preguntas, entonces estoy Sí, tranquilo ya dije y que no, ya, relajado. ya, 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 ya cumplieron su ciclo ah, ya cumplió, ya, muy bien. pero a la próxima, o sea, para el próximo año tengo una dinámica que les va a encantar. Tengo miedo, Sí, sí, tengo miedo. tienes razón. Y nada, feliz porque, bueno, primero quiero agradecerle a mi amigo Bruno Paladines porque, fíjate, qué librazo, fue un regalo que me trajo ahora que estuve en México. Y, y claro, siempre conocer esta parte de Loja, del Ecuador, como siempre digo cuando estamos aquí en el programa, no se trata de llegar a únicamente conocer solo escuchar nuestra música, pero Es de sí querer, sí, conocerla, por ¿no? supuesto. Conocerla y saber nuestra historia para ver si forjamos y extendemos raíces más profundas que nos hagan más orgullosos de lo Me que gustó somos. eso. Extender raíces más profundas. Sí, 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 sí. de eso se trata. Entonces, este libro que se llama Cuando llora mi Cuando llora guitarra, mi guitarra, que es un libro de Galo Morawit. Y hermoso. claro, hermoso porque a la final es la memoria por la cercanía que tiene Galo Mora con Pepe Jaramillo, que es el Ok, hermano de sí. Julio Jaramillo. Ujú. Y fíjate algo que te quería contar y que te lo empecé a contar cuando llegué. Coincidencialmente el día de hoy llegó ahí al estudio a grabar Pancho García, que fue percusionista de Pueblo Pueblo Nuevo. Nuevo por 12 años. Entonces, claro, estábamos conversando y justo lo ve al libro porque lo tenía en el estudio y me dicen, y claro, ve el nombre de Galo Mora y comenzamos a hablar y me dice, le digo, seguramente tú estuviste en la etapa en la que pretendieron grabar el disco Así es. de Pueblo Nuevo con Con el Pepe, hermano, claro, con sí, Pepe sí. Jaramillo. Y me dice, sí, hicimos muchas presentaciones, me contó un poco de anécdotas Y eso me porque encanta, sí, sí, entonces porque vienes llenito. claro, entonces me encantó la cercanía que habían tenido con él. Y claro, cosas de sus fiestas y de sus barras, porque artistas bohemios y... Y tú sabes, estoy con Claro, otro claro, artista y tú claro. sabes de lo que estamos hablando. Entonces, muy lindas las historias que me contaba. Y claro, también muy sentido porque habían tenido una relación muy cercana. Entonces, claro, su muerte había marcado mucho a todos ellos. Entonces, A puertas de una gran sí, grabación. sí. Y Pero eso, antes de seguir, hay que agradecer quién nos hizo llegar este libro. claro, que fue el maestro Bruno Paladines, Por que bueno, supuesto. ahora que estuvo en México, se encontró pues con Galo Mora y justo coincidió con el lanzamiento del libro allá en México. Imagínate. Entonces, claro, Bruno recién hizo, bueno, en México escribe una canción en la que habla de paisanos del arte, que Ya. habla por los lojanos. Ah, ya. Y dice que justamente, fíjate, Bruno le escribe porque cuando habla con Galo Mora le dice, mira, quisiera llevarle una copia a un amigo de Loja y todo eso. A un amigo, y él le dice, ¿es de Loja? Claro, le dice. Y Galo le dice, ah, entonces paisano del arte. Ay, qué bonito. Mira, y ahí Fíjate qué quedó. hermoso, o sea, es paisano del arte. Paisano, eso solo puede Porque, darse aquí. claro, solo Sí, nacer en Loja ya sí. te hace paisano Paisano, del sí. arte. Entonces, Bruno hace una Paisano del canción, arte, qué la bonito. compone allá y claro, habla de eso del paisano del arte. Así que, nuevamente, gracias a Bruno por este regalo que decidí compartirlo también contigo. Y oye, es Qué que sabía hermoso. que te iba a encantar. Yo feliz de la vida y aquí hay un mensaje. Sí, mi querido Gustavo, no estamos, no podemos estar en Facebook porque estamos en arreglos en la radio, pero estoy grabando la entrevista. No te preocupes que Saludos a Gus. estamos grabando la entrevista Justo con Gus fue. porque esto no se puede perder. Sí, 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 no, no. estamos en un estudio improvisado, pero está hermosísima. De paso, pues estamos chochando porque va a estar hermoso el estudio de la radio. Y estas incomodidades ya pasan Claro. rapidito. Además, se siente acogedor estar Y así vamos a pasar a a en un, un escenario en hermoso. un escenario bellísimo, así es. Pero sí se va a grabar y por supuesto esto va a subirse a YouTube. Sí, un abrazo para Muchísimas Gus también, que gracias. justamente Pancho fue hoy con él. Ah, ya Sí, ves, sí, 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 sí. qué hermoso. Pues entonces por eso estamos hinchados de felicidad. Claro, no, no, Sí, feliz. Mira, bueno, quisiera empezar contándote algo. Claro, al inicio de este libro,
Yo comienzo leyendo que nombra, Galo Mora nombra a algunos de los de las personas que llegaron, porque acordémonos Sí, que Julio Jaramillo tiene raíces jamaiquinas. jamaiquinas. Ujú. Y claro, leo el nombre de Ruperto Reeves Patterson, que había sido un jugador del Barcelona. Y Ujú. claro, yo recordaba que alguna vez en Guayaquil, Ney Calderón, que estaba haciendo las brujas con Fabo, Ya. porque Ney es una bruja y Y Fabo era la es otra la otra bruja, bruja. sí. Entonces estábamos, no recuerdo, creo que estábamos en Pop-Up y estábamos conversando con Noralma y se acerca Ney muy emocionado y le dice, Noralma, tú has sido sobrina De este jugador. claro, Ya. Rupert, ¿no? Sí. Rupert Reeves. Y claro, comenzaron a hablar y me quedé yo con esa duda. Y ahora que lo leo en el libro, enseguida le envío una foto a Noralma, le digo, Noralma, mira esto. Y me llama. Y me comienza a contar, claro, me dice, mis abuelos son jamaiquinos que vinieron a la construcción Del del ferrocarril. ferrocarril, claro. Con seguramente los padres, como vinieron, creo que 4000, Sí, aquí, claro, en el libro dice pues que vinieron muchos, pero solo se asentaron 300 sobrevivientes que se asentaron a vivir en la claro. costa. Pero mira, Esos, viajan sí, con los padres seguramente de Julio Jaramillo. Obviamente a lo mejor no fueron compañeros de estar al lado, ya. no sé, pero pertenecen al mismo grupo de de estos esclavos. Y me contaba Noralma que, claro, en la familia de ellos existe eso de que la historia cuenta que sus abuelos viajaron con los padres de Julio Jaramillo. Qué bonito. Entonces, Y qué bonita coincidencia. sí, sí, Qué por eso digo bonita coincidencias coincidencia. de inicio del libro y al Y finalizar los el que libro. sí, y los que la conocen a Noralma, van a decir, por supuesto, pues ahí Claro, está, ¿no? claro, y Esa descendencia que no se pierde, totalmente, esa sí, fuerza que tiene. sí, pero Noralma ya tiene ese mestizaje Ah, no, tan sí, lindo, uf, ¿no? o sea, Noralma que aparte es pero no pierde esas raíces. A eso me refiero, a eso para me refiero. nada, o sea, Vamos al corte y regresamos. Y seguimos aquí en Muda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Estamos conversando lindísimo con Rubén Alvarado sobre el libro de mi querido y muy admirado Galo, Galo Galo Moravit. Moravit. De este libro tan bonito que le dedica en memoria de Julio Jaramillo cuando llora mi guitarra. Y seguimos, mi querido Rubenio. Hay una parte que a mí me encanta que él dice, su madre Apolonia, que vino con esta descendencia de jamaiquinos para el ferrocarril, la construcción del ferrocarril, se casó con Juan Pantaleón Jaramillo Erazo, marmolista nacido en la población de Aloasí. Nosotros decimos Alausí, Claro. Aloasí, cerca de Machachi, provincia de Pichincha. El 15 de diciembre de 1933 nació el primogénito y fue llamado José Leopoldo. 2 años más tarde alumbró a Julio Alfredo. Pero aquí hay una parte que dentro del libro, pues en las primeras páginas ya causa conmoción, como es la muerte del padre de Julio Jaramillo. Claro, porque él era, trabajaba haciendo lápidas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, me encanta porque en el gráfico, porque claro, este libro tiene Ilustraciones ilustraciones, ¿no? muy bonitas. Entonces, claro, él muere porque cae una cruz de mármol, Ujú. cae sobre él y le ocasiona la muerte. Creo que, si mal no recuerdo, Pero no, esta cruz él le estaba haciendo para ponerle en la tumba de su hija recién claro, de su fallecida, hija recién porque nacida, ellos tenían una hermana que falleció a que temprana edad. falleció. Y claro, entonces él estaba haciendo esta cruz para su hija y así es la vida, pues que los encontró en este hecho. Me gusta lo que dice ahí, así acompañó a la pequeña en el tránsito hacia las tinieblas, aunque la oscuridad y la luz son Son de bellezas bellezas iguales. iguales. Qué Qué hermoso. bonita eso, decía Luisa, cernuda. Sí, sí, Ujú. sí. Entonces, claro, también a la final, esta parte también que dice, nuestra madre se llamaba Apolonia Laurido, imagínate. Ujú. ¿Qué no íbamos a ser artistas con una mamá con ese nombre y apellido? Sí, O sea, claro, en todo el libro me encantó cómo lo describen y ya me lo imagino. O sea, Julio Jaramillo, chamazo, claro, galán, claro, claro. me lo imagino así, mientras él lo describe de esta manera, porque siempre, por eso, que no vamos a ser artistas. En otro lado hay que se iba a encontrar con Che Guevara, entonces dice, Mm. imagínate, hubiésemos Y dos repetido personajes. la, claro, eso es muy Entonces, lindo. toda esta descripción de Julio Jaramillo, pues lo hace que él era, pues, o sea,
sabía lo que hacía y lo sabía vender muy bien. O sea, realmente tenía una autoestima bastante Claro. elevado. Dice, hubiera sido la Ujú. reedición de aquel encuentro entre Perón y el Mono Gatica, Imagínate. cuando el boxeador, al estrechar la mano del general, le dijo, dos potencias se saludan. Muy Entonces, humilde. claro, o sea, muy humilde, muy humilde. Me lo imagino, ya te digo, con estas descripciones, chamazo el Claro, Matías. claro, pero Sí, mira, a la final, claro, y todo esto es lo que le cuenta Pepe Jaramillo a Galo Mora. A la final, mira, hubiera sido, es una pena porque, claro, con Bruno habíamos hablado de tener, o de poder ujú, llamar a Galo Mora y así a lo es. mejor podemos hacer otro Otro programa programa, por y supuesto. conversamos, claro, más historias de eso. Porque, claro, hubiera sido lindo contarlo desde la historia desde el autor con las preguntas que nosotros tengamos, ¿no? Así que Claro, esas las vamos a ir eso, anotando. ese trabajito le vamos a dar a Bruno. Sí, Sí, ese contacto lo vamos a dar a Bruno. Fíjate, yo no sí, sé, creo que no me puse pilas con eso. Pero, claro, a la final, Julio Jaramillo, uno de los primeros trabajos que hace es de zapatero. sí, Y claro, él trabajaba en una zapatería donde eh, me encanta cómo lo describe, de manejar las tachuelas puestas en la boca sí. y que mientras él las tenía ahí para ir remendando los zapatos, él silbaba todo lo que sonaba en la radio, ¿no? Sí, imagínate cómo puedes tener esa habilidad de cómo silbar con una tachuela en la boca y sin herirte. Claro, O con sea, algunas con tachuelas en la algunas boca. tachuelas sin herirte. Cuenta una infancia sufrida, una infancia muy dura al quedar huérfanos, tanto él como su hermano. Pero ahí vemos que el hermano era como que el protector, obviamente el mayor, el más, no sé por decirlo así, como que el más centrado, hasta dentro de la escuela, dentro de la educación, porque aquí cuenta que Julio Jaramillo avanzó hasta tercer grado, Claro, claro. porque no quiso. Claro, pero su ejemplo, el de Pepe Jaramillo, es el que impulsa a Julio Jaramillo a la música. Sí, claro, Porque él habla de que él no se daba cuenta de que con todo lo que estaba haciendo, eso de estudiar, porque él tuvo la oportunidad de estudiar música en Colombia y todo eso, sí. ya estaba impulsando a Julio Jaramillo a la música. Y fíjate lo que es la vida, el que tuvo más connotación Es fue Julio Julio. Jaramillo, claro. Sí, no, no el mismo Pepe, entonces, pero me gusta una parte del libro que dice que él se da cuenta de esta connotación musical del hermano porque tenía una facilidad para distintos géneros. Entonces, que eso es lo que lo hace más grande. Sí, 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 sí. O sea, de hecho ahí habla de la forma en la que él interpretaba Sí, tangos, porque a la final es como que abrió un abanico y no se dedicó únicamente al pasillo. sí, por supuesto, el Fue a los bolero, tangos, al al vals bolero, a peruano, todo eso, claro. Y la este, forma de interpretarlo. Pero me encanta cómo lo dice, eh, que no es desde la pureza de cada ritmo o de cada estilo de música, sino desde esa, no sé si llamarlo mestizaje o de esa forma criolla que tenía Julio Jaramillo y tan elegante y única de cantar. de cantarlo, claro. Sí, Entonces, no sé si viste una parte en la que él dice, a mí me encanta la Traviata, sí, pero no me veo en el lecho de mi muerte claro. recordando a uno de los protagonistas y la frase que dijo. Pero en el lecho de mi muerte sí me acuerdo, porque lo hablaba un médico, ¿no? Que le decía, pero yo en el lecho de muerte de una persona sí oí que dijo, si yo muero primero, Primero, es tu claro, promesa. por Claro. supuesto, pues, o sea, Entonces, y sabes que dentro de todo esto, yo creo que tiene que haber, no, yo creo, estoy más que segura que tiene que haber muchos Julios Jaramillos en nuestra provincia. sí. Y en Este, el y país, en o el sea, país entero, o sea, es que esa gente que te canta con un sentimiento, si solo cuando vas al Cisne, discúlpeme, así que cuando vas a la Basílica del Cisne y escuchas la misa en el Cisne, la manera de cantar de ahí, de la gente de ujú, ahí, ujú. es única. Sí, sí, totalmente. Es exactamente lo que tiene que haber pasado con Julio Jaramillo. O sea, esa manera de cantar, por más recorrido que él tuvo, nunca lo perdió. Sí, sí, y así en Chuquiribamba, o sea, Exactamente. sí, entonces, Saber valorar lo nuestro. y ese es uno de los Ujú. sentidos de hacer todo Sí. esto, ¿no? Ujú. Eso es. También me llamó mucho la atención de esto de que en 1959 no pudo dar su presentación en México Cuenta, por porque favor. llegó, estaba haciendo el servicio militar e Sí, incluso se escribieron cartas al presidente para que por favor para lo que dejen le ir den chance. Sí. claro, lo dejen ir a cumplir con su compromiso, ¿no? Y fíjate, coincidencialmente lo cumple el 1 de octubre de 1960, cuando era su cumpleaños. Y por eso el 1 de octubre es Fue que festejamos el Día del el día del Pasillo, pasillo aquí en en honor, Ecuador. claro, Sí. Ujú. aquí en Ecuador, porque es por el nacimiento de Julio De Jaramillo. Julio Jaramillo Laurido. Sí.
¿Qué más? A ver, otra cosa que se me saltó y a mí me encantó es, Y no, perdón, no, Doris, que sigue, te sigue. interrumpa. Pero claro, fíjate que en esa presentación dice, lo voy a leer tal como dice, fue tal el impacto que las viñetas y reseñas mencionan como teloneros del guayaquileño Teloneros. artistas de la talla de Javier Solís, Ujú. Resortes, Lucho Gatica, Los Panchos y Marco Antonio Muñiz. Yo también dije, cuando vi eso, o sea, teloneros, que obviamente es súper importante, pero Claro, o abrirle sea, que el a alguien, platillo de fondo sea sea Julio Julio Jaramillo, Jaramillo. O sea, sí, yo creo que todavía, aunque es lo más conocido que tiene Ecuador, obviamente dentro de los artistas, no dimensionamos a ese nivel. sí, sí. No lo dimensionamos a ese nivel Sí, todavía. y por eso es bueno conocerlo, Sí, porque claro, a lo mejor como no es en nuestros, tal vez en nuestro tiempo, ¿no? sí. Es importante conocerlo. En- Aunque no en- fue en nuestro tiempo, sí nacimos y crecimos con esa música. Totalmente, Sí, claro. aunque no fue nuestro tiempo. O sea, Porque no porque, estaba muerto Julio porque Jaramillo. no ha muerto. Porque no ha No muerto, ha claro. muerto. Yo veía en el 77, pues yo recién nacía, ¿no? Sí, y él ya fallecía el 78. Entonces es como, pero nací, definitivamente nací, crecí con esa música, por eso es tan bonito recordar. Yo te decía que una anécdota que no quiero pasarla desapercibida porque está mucho más atrás de donde vamos, fue de la visita que me encantó, de la visita de Velasco Ibarra al Oh, llamado Manicomio Vélez claro, que luego se convirtió en en el... el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. Dice, cuando Velasco realizaba una inspección a los internos que habían sido apremiados a formarse en fila india. Estos aplaudían a rabiar, salvo uno que permanecía impávido. Entonces Velasco le increpó. ¿Y usted por qué no aplaude como el resto de sus compañeros? Entre altivo y resignado, ese hombre que asumía su condición de paciente en sus diversas acepciones respondió, porque yo ya estoy mejorcito. Qué bien, Dime qué cosa qué más bien. hermosa, por supuesto. O sea, me encanta esto. O sea, al celebrar esta ocurrencia, los ojos achinados de José Jaramillo parecían perderse entre sus párpados y las patas de gallo que reflejaban al tiempo vencido. Qué linda anécdota, por supuesto. Yo no aplaudo porque estoy mejorcita. Claro, claro. Regresamos de la pausa y volvemos. Muchísimas gracias por seguir aquí en Muda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Estamos con el maestro Rubén Alvarado, hablando de un libro hermosísimo en memoria de Julio Jaramillo, Cuando llora mi guitarra, escrito por Galo Moravito. Sigamos pues con ya vamos de Ruiseñor a Picaflor, nos toca. Uf, esa parte es Esa fuerte. parte es fuerte, esa parte es Claro. fuerte, esa parte pues él la tenía bien marcada. Siempre le gustó andar rodeado de mujeres y Ah, no solo de una, sino de bastantes al mismo tiempo. claro, Por eso claro. fue, sabes que cuando estaba leyendo me acordaba, aprendes mucho en el teatro, muchísimo. Ujú. Y estando pues en esa oportunidad en la obra Tú en el estuviste, musical de Julio claro, Jaramillo, claro, pues quien hacía en este caso, pues que se casó con Coralía, era mi querida Chabelita. claro, claro. Y claro, pues fue transmitido. Imagínate que casarse así, de esa manera, cometiendo bigamia y transmitiendo en todo El Salvador su matrimonio. O sea, Claro, de verdad, claro. qué audaz. O sea, es Wow. como que realmente se las traía. O sea, es como, definitivamente no, dos como oficiales y 5 esposas es la que él tuvo, al menos oficiales, Sí, cinco conocidas. sí, 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 sí. Bueno, ya vamos a llegar a la parte de bohemio, que me encanta la definición que hay Ujú. y de cómo o sea, algunos definen el término bohemio para poder hablar un poco de eso. Mira, yo quiero tocar esta parte antes de llegar al tema de sus hijos y todo eso. Dice, cuando grabó, porque claro, es muy vigente esto para todo. Mira, dice, cuando grabó el bolero Nuestro Juramento del puertorriqueño Benito de Jesús, Ujú. con arreglos de su compadre requintista Rosalino Quinteros, el alma del continente se puso a su lado. El público iba del aplauso a la veneración, Sí, de la ovación a la idolatría. Lo amaban todas y todos. todos, Perdón, casi casi todos. todos. Porque claro, o Obviamente, pues. sea, como en todo, Ujú. Yoyis, o sea, puedes ser lo digo específicamente por el libro, o sea, Sí, despierta pasiones por quien lo escribe, el libro, ¿no? ya. Por la parte política, que yo creo que no debería mezclarse el tratarse de un tema de historia. Ujú. Sí, Entonces, estoy de acuerdo contigo. y aparte, Yoyis, yo creo que sabemos tan poco como ecuatorianos de Julio Jaramillo, bueno, no voy a decir todos, Sí, ¿no?
que a lo mejor todo esto es el inicio de un ovillo Me que encantó. vamos a tener que jalar muchísimo, muchísimo, Y me muchísimo. encantó esto porque esto da paso a que también un alón de orejas en las escuelas, en las casas. O sea, esto debe ser un libro o una biografía. Estudiamos full de otras partes, pero los nuestros no. Y Julio Jaramillo en la escuela, en el colegio, nunca te lo dan. Sí, y Jamás te lo mira, y tocan. este jalón de orejas yo creo que deben, yo siempre digo, a mí me preocupan mucho las cosas que pasan fuera y a veces cometemos el error de decir, no, es que deberían. Ujú. No, yo Sí, debería. exacto. Y yo debería leer más de Julio Jaramillo, yo debería saber más de Julio Jaramillo, yo debería saber más de Loja y debería saber más de todo. Entonces, Pero en esa responsabilidad colectiva y totalmente. comunitaria que tenemos, claro, puedes ir y decir, sí, yo quiero que mi hijo, por ejemplo, mi hijo Rubén Darío sepa más en el colegio de esto. ¿Qué tal si tus amigos, porque cuando te sientes parte de, ya no te sientes como que rechazado, o sea, es como así estás leyendo de Julio Jaramillo? O sea, ¿quién es Sí, este man? Entonces, cuando haces comunidad con un tema es totalmente distinto. Puede presentarse muchas obras de esto. Me encantó esto y yo lo cogí en el de lo amaban todas y todos, perdón, casi todos, porque pues por supuesto los machuchines no lo tenían que querer mucho claro, claro. porque se les robaba a las mujeres, pues. Claro, mira, y aquí hay una declaración de Nancy, ¿no? De su esposa Sí, de eh, la que lo acompañó hasta su lecho de claro, muerte. claro, decía, Nancy declaró en una entrevista que muchas de las leyendas tejidas en torno a su esposo fueron solo producto del ingenio, chismografía o sordidez de cierta prensa farandulera. Sí, Ningún macho, por sí bien varón, pero sí bien varón. perdón, Sí. por sí bien varón, era tierno, bueno y dulce con nuestro hijo. Lavaba, planchaba y cocinaba. Además, le fascinaba quedarse en la casa. Ujú. Sí, lo único, dice, lo único que le reprochó fueron sus amoríos con dos mujeres. Esto me parece así terrible. Y sí hay, ¿no? Madre Madre e e hija. hija. ¿Quién es tan audaz para estar con la madre y después con la hija? Él dice, claro, yo no sabía que ella era la hija de la señora que estuve antes, ¿no? Aunque dada por sentada que Julio nunca conoció el parentesco. Entonces, imagínate, en definitiva, esta mujer que lo acompañó hasta su lecho de muerte, cómo lo defiende, porque hay un documental, una entrevista muy bonita que lo hacen en Colombia y la entrevistan a ella. Y ella dice pues que definitivamente él no tenía por qué reclamarle nada, que más bien eran las mujeres que se le insinuaban, pero que él como hombre o como esposo o como padre nunca le faltó. Entonces sí, yo decía, bien. Fíjate que no encuentro la parte de los hijos La que la parte de los hijos señalé. que tuvo 27 los Los reconocidos, reconocidos, claro. 27 los reconocidos. Definitivamente sí, se las traía este hombre. Dice ya esto es lo que decía la Nancy, dice, lo que pasa es que una mujer desairada, imagínate, desairada es más peligrosa que Eh, un mono con grillete. claro. Qué Que, horror, sí, a mí no, me no, parece así, perdón, sí, leí. ¿En dónde me decías? aquí, mira. Lo que pasa es que una mujer desairada es más peligrosa que un mono con grillete. Claro. Fíjate. Después de todo, dice, volvió a la concordia hogareña. Digamos que, no digamos, ella le disculpó absolutamente todo, todo. Es increíble. Increíble, increíble. Mira, quería encontrar la parte de los hijos porque, em, claro, o sea, cada vez le, 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 le asomaban, ¿no? Le asomaban Lo hijos. peor es que hasta los nietos se parecen a él. En este Claro. documental que te digo que vi de Radio Colombia, de Radio Caracol, que le entrevistan a Nancy, hay nietos, hay hijos, y todos son muy parecidos a Julio Jaramillo. Así que es como que decir, están mintiendo, están aduciéndose ese parentesco. No, sí, o sea, son la copia del padre o del abuelo en este caso, pues, porque hay muchas entrevistas. Sí, mira, yo quisiera, no sé si podamos ponerlo al poema de Fernando Artieda, Sí, por supuesto, que es... yo pensaba ponerlo al final. Ah, sí, podemos ponerlo al Vamos al final. corte y regresamos. Y seguimos aquí en Muda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Y sí, efectivamente estamos tomando cafecito. Para todo el que está así. Sí, esta música, pues por supuesto. Y por eso escogí estas grabaciones, por decirlos así, antiguas, porque se tiene que sentir
eso que estamos sintiendo, estas vibras. Y seguimos porque aquí estamos con el maestro Rubén Alvarado, enamorados del libro, enamorados de la historia, y llegamos al final de sus días, ¿no? Porque el final de sus días es triste de la manera que se nos fue yendo en el olvido total. Fue triste porque tenía 43 años, o sea, de verdad es jovencillito. No murió de cirrosis, como dicen, no murió de cirrosis, entró por un problema de vesícula, y en esta entrevista que te decía de Caracol en Colombia, cuenta la esposa que pues salió de la cirugía y él se rasca muy fuerte el lado de la sonda y se saca la sonda. Entonces esto provoca que lo ingresen nuevamente a quirófano y ahí es cuando le da el paro cardiorrespiratorio. Y de esa ya no salió. Y además cuentan que el tipo de sangre era ORH negativo y nadie fue a donar. Entonces esto sí es triste, saber que al final de sus días no hubo quien lo acompañe. Mira, eso me parece muy lindo, justamente de la parte de su muerte. Dice, con la salud quebrantada, regresó a su tierra, al intuir que la huesuda lo coqueteaba. En México le perdió el miedo a la calavera y a su guadaña. Dice, al constatar el idilio de la gente con la Catrina. Claro, es que en México hay mucho este tema de la Santa Muerte. De la Santa Muerte, de la Buena Muerte. Claro. Y esta de ver la muerte como fiesta, como el paso a otro paso. O sea, que no acaba. Que no acaba la vida. A mí me parece eso maravilloso. Sí, qué lindo verlo. Y mira, dice, al ingresar a la clínica Domínguez, donde fue internado, alcanzó a susurrar. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fue tu querer. Qué hermoso. O sea, claro, tras su primera intervención quirúrgica, derivada de problemas de la vesícula y atormentado por una... Siempre. Claro, disfonía. Porque era asmático. Sí. Escribió su médico de cabecera. Lo único que deseo es un seco de chivo y 6 cervezas. Qué hermoso un seco de chivo y 6 cervezas, porque es muy lojano el seco de chivo. O sea, yo me siento identificada con eso de un seco de chivo, porque en la costa es muy poco probable que él haya probado un seco de chivo. Sí. Entonces es como que, sí, me siento, no sé, es como que habrá que averiguar si llegó por estos lares. Claro, si sí, seguramente. Llegó por estos lares o si tuvo algún contacto. Claro, hay una forma de saberlo, si yo algún lo sé. parecido. Sí. Mira, claro, y es muy doloroso también porque, claro, hubo una convocatoria para donar sangre, ¿no? Y nadie llegó, porque era, no sé, seguramente, es que bueno, yo creo que hasta ahora el ORH negativo es muy difícil. Muy difícil. Entonces, claro, y claro, esto de oírlo decir, no me deje solo, doctor Ceballos, es muy triste, ¿no? Y en también te digo que en el documental habla el doctor que lo operó y él cuenta pues que cómo fue de triste ese momento de que nadie fue. Claro, tú me decías la desesperanza que él tenía de que nadie lo acompañó, ahí estaba su esposa y nada más. Que nadie debería morir solo, ¿no? No, nada más. Y yo creo que es tiempo de oír el poema. Sí, porque lo que hace Fernando Artieda, o sea, a mí me parece una obra de arte para comunicar ¿qué sería esto? No sé, si un parte mortuorio de una forma tan acontecimiento tan increíble que yo creo, pues no sé, no sé si se puede comparar con la muerte de Paulina Tamayo en estos tiempos, porque claro, hablamos de este acompañamiento que él decía en vida, que quiere tener un funeral dentro de la intimidad de su hogar, pero no fue. Era imposible. No fue posible. El doctor dice que cuando ya se enteraron de que falleció, ya fuera del hospital había más de 3,000 personas. Claro. Entonces, hablamos de en el 77, entonces imagínate 3,000 personas, cómo rápidamente se esparció la noticia, y Radio Cristal, que es pues donde trabajaba Fernando Artieda, da a conocer esto, y ahí sí ya no hubo poder humano de contraer esta avalancha de gente que venía de todas partes. ¿Le parece, Dígito, si ponemos el poema? Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su Caimán, su Julio Verne. Por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra,
cosa tan triste. Y fue como si anduvieran ofreciendo la muerte a domicilio, porque de pronto se encendieron las rocolas en el pollo loco, en el chuzo engreído, en el no te agüeves, y la voz del man entró así, con todo, por las ventanas de las casas, por las goteras del techo, por las rendijas de las cañas separadas. En las esquinas la biela zumbaba, y la gente no hablaba sobre él, porque ¿para qué iban a hablar? Si el pueblo sabe que de esas cosas nunca se habla. En el café de los intelectuales la cosa se estaba poniendo kafkiana cuando pasó Carebandido y les dijo que qué Gabo ni la Gabers, ¿no ven que se ha muerto el man? ¿Cuál man? ¿Cuál man?, preguntaron los desenchufados. Y Carebandido, con esa dignidad característica de los ladrones de barrio y los poetas, ¿cuál man más va a ser, pues, Gil? ¿Habrá algún otro más bacán que Julio Jaramillo? Las putas sacaban monedas de azúcar de sus chaucheras trasnochadas y las metían en las ranuras de las Burlitzer para escuchar: no puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Y comentaban, y algunas hasta lloraban, y el maricón Alfredo tenía que estarlas arreando: ya pues, señoras, a trabajar, déjense de pendejada, ni que el hombre hubiera sido su marido. Una zorra veterana bebía cerveza y recordaba que ella lo había conocido desde los tiempos en que era camote de la Blanca Garzón, el mejor calzón que había en esa época por los cabareces de Guayaquil. Los taxistas y las peroles, seres por los cuales uno puede enterarse de todas las cosas de este mundo, seguían escuchando Radio Cristal, que había transmitido como un partido de fútbol la muerte de JJ, con sus micrófonos instalados directamente desde la Clínica Domínguez, donde yace en el lecho del dolor el único, el incomparable, el ahijado de Car, el ídolo del pueblo, Julio Jaramillo. La voz de Humo Bar, sinceramente conmovida pero rota por 14 horas seguidas de darle a la lengua en forma continuada, iba adquiriendo tonalidades deprimidas y a ratos hasta dejaba botado el micrófono para irse a tomar una cerveza o a comentar con otros locutores de la radio las cosas del velorio. Las cantinas estaban llenas y había un clima como de alborozo trágico, como si una angustia jubilosa fuera tomándose las calles, subiéndose por los postes de alumbrado, reptando por los jardines de los parques y trepando a los árboles más altos para desde ahí descolgarse con todo su entusiasta dramatismo sobre la ciudad acongojada, sorprendida, estupefacta, porque era que no se podía creer, porque aunque se sabía que estaba grave, que se iba a morir de todos modos, una sobrevivencia como ajena nos había dado la nota de que la muerte no existía, de no pararle bola, de que lo único que tenía derecho entre nosotros era la vida. 2 días con sus noches lo velamos en el estadio. Desde todas partes se venían, con mujeres, con hijos. Desde Lomas de Sargentillo venían, desde Pechiche, de vuelta larga venían solo para ver cómo cantaba de muerto. Ríos de gente salían de los manglares, bajaban de los cerros, rodando por el lodo, ensuciándose la ropa, perdiendo los zapatos, perdiéndolo todo, menos la firmeza de estar junto a él en su última conquista, la de aquella tarde en que Dios que se le va ajumando y él, ¡zas!, que se le va levantando a la muerte para toda la vida. Miles y miles de zambos, cholos, negras culonas, choros, putas, poetas, asesinos, deportistas, periodiqueros, sinvergüenzas, curas, sableadores, contrabandistas, alcahuetes, betuneros y maricas, gentes del pueblo arracimadas en colas largas como el destino, para tocar el cuerpo, persignarse, llorar a grito herido la huella de su ausencia. Mónica se vino desde la Johnny para contarle, después de muerto,
todo lo que lo había querido. Un borrachito con una botella de trago en la mano temblorosa decía: ahora solo nos queda Barcelona, ahora solo nos queda Barcelona. Ahora se va caminando lentamente como bandera extendida sobre los brazos de la gente. Se va el zorzal, el lírico, el artista. Se va el duro, el brava, el superbacán, el pinga de oro, el cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo. Más claro, ya mucha nota con mi persona. Ya resbala tiernamente el cadáver abrumado de flores, y es como si los muelles se hubieran puesto a toser señales, antiguas sirenas, cangrejos, pianos y manzanas. La masa desconcertada, ebria de malas noches y de alcohol, se va raleando en grupos de a 1, de a 5, de a 32. Van buscando la calle estrangulada que sienten medio enferma, como traspapelada entre las sombras, como sonámbula, como si fuera otra y no esta Guayaquil, la ciudad viuda y guáchara que había perdido al mismo tiempo su hijo y su machuchín. Muchísimas gracias por estar aquí en Muda con Suerte, y estábamos escuchando este hermoso poema, pues que sí, provoca mucha nostalgia, provoca irse a esos lados, a esas calles y vivir lo que estaba viviendo esa gente. Gracias, mi querido Rubén. No, gracias a ti, Luis, Lindo. gracias a ti. Otra parte. Creo que debería haber otra parte porque es Va a tan haber lindo. va a haber una continuación. Tiene que haber Una una. continuación, sí. No, gracias a ti, Luis, por Nuestro invitarme. Bruno tiene que hacer un trabajo aquí. Sí, para tenerlo cerca. Muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Rubén. Gracias, Luis, a ti. Y nos vemos el próximo martes, creo que nos toca Creo que sí. la próxima vez. Gracias, Dieguito en Controles. Muchísimas gracias a todos.